Así que, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Vamos a considerar el capítulo 2, verso 41, como base para lo que vamos a considerar en el día de hoy, un tema, un estudio temático doctrinal, porque tiene que ver con algo muy importante que el Señor Jesucristo nos ha encomendado, nos ha dejado como iglesia a través de la historia del cristianismo. Dice el libro de los Hechos, allá en el capítulo 2, todos conocen el contexto, día de Pentecostés, Pedro predica el Evangelio, se convierten personas, vienen a los pies de Cristo, dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bendito Padre Celestial, en el día de hoy hemos abierto tu palabra y queremos implorar tu gracia, tu bendición. Ayúdanos a comprender esta enseñanza, esta ordenanza de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Te agradezco por quienes hoy están, por aquellos que nos acompañan a través de la net. Habla a nuestras vidas, que podamos sacar verdades prácticas. Oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado dos ordenanzas, mandamientos directos encontrados en las Escrituras. Solamente dos que brotan de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y que son dadas a la iglesia como testimonio. Primero a los discípulos como representantes de la iglesia, y estas dos ordenanzas tienen que ver, en primer lugar, con el bautismo, que lo vamos a llamar el bautismo cristiano, y en segundo lugar, la práctica de la cena del Señor. Y al ser ordenanzas, al ser mandatos en que el Señor encargó a la iglesia, todo creyente en Cristo Jesús, que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, no tiene opción en esto, debe practicarla. Es en esto que hay acá a veces algunos que se oponen, pero para creyentes no hay opción. Si un creyente no obedece al bautismo en agua, algo está erróneo en su vida como creyente. Esta práctica de bautismo fue ordenada por nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Observa conmigo en Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Nuestro Señor Jesucristo dice a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Los discípulos son conversos, son creyentes, son personas que a través del ministerio verbal, a través del testimonio, a través de la evangelización, han conocido a Cristo como su Salvador personal. Y esos discípulos, esos creyentes, de acuerdo a este mandato, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y al hacerlo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el texto dice, al final, amén. Este texto es conocido como el gran mandamiento, o mejor dicho, la gran misión que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Personalmente creo que no podemos hacer miembro de una iglesia local aquel creyente que no ha tomado el paso, o no, mejor dicho, no ha obedecido a Cristo mediante este bautismo, el bautismo cristiano. Déjame decirte algo. El término bautismo cristiano no aparece en la Biblia, pero lo acuñamos para diferenciarlo de los diferentes bautismos que las Escrituras mencionan. Si tú has estudiado la palabra de Dios, hay por lo menos 6 diferentes tipos de bautismos. Pero cuando hablamos del bautismo cristiano, nos referimos a esta ordenanza directa del Señor Jesucristo a los discípulos, representantes de la iglesia, a la iglesia, que es nuestra misión, que toda persona que viene a Cristo Jesús en algún momento de su vida debe dar testimonio público
a través del bautismo. Y rápidamente quiero que veamos algunas verdades bíblicas del bautismo que todo creyente debe saber. Verdades bíblicas del bautismo que todo creyente debe saber. ¿Cuáles son estas? Quiero mencionar la primera verdad bíblica acerca del bautismo que tiene que ver con la motivación correcta. ¿Por qué lo hacemos? Nos bautizamos, lo hacemos porque es un paso de obediencia a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 15, Jesucristo dice a sus discípulos: si me amáis, si realmente me amas, ¿qué dice el texto? Guarda mis mandamientos. El amor en muchos creyentes, en muchas personas, es muy romántico y sentimental. El amor a Dios, el amor a nuestro prójimo, el amor a nuestro cónyuge, si bien es cierto incluye nuestras emociones, es un acto de la voluntad. Y la evidencia, escúcheme bien, que usted tiene de mostrar su amor por Cristo Jesús, ¿cuál es? De acuerdo a este texto: mi obediencia a sus enseñanzas. Si leemos entonces que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, verso 19, ordenó a sus discípulos de llevar el Evangelio, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El hacer discípulos es llevar personas a los pies de Cristo. No todos en el tiempo de Cristo que seguían a Jesús realmente eran sus discípulos. Muchos venían a Jesús por beneficio, por la alimentación, por los milagros, por lo interesante o controversial que eran sus enseñanzas. Pero pocos realmente estaban dispuestos a seguir sus enseñanzas, ya que Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y sígame. Debemos de poner el orgullo, nuestras propias creencias, reconocer el señorío de Cristo y seguir sus enseñanzas. Hoy en día tenemos muchos creyentes emocionales que eligen del Evangelio, que eligen de la palabra de Dios lo que les gusta, o mejor dicho, lo que les conviene. Tal como cuando nosotros vamos y comemos comida tipo buffet. Elijo un poco de acá, esto no me gusta, esto me gusta. Del Evangelio no es así. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, la motivación por la cual practicamos el bautismo es porque hemos llegado al convencimiento en nuestras vidas espirituales. Ya que yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal, debo obedecer las enseñanzas de Cristo. Y lo hago primero que nada dando este testimonio público. El bautismo no tiene, escúcheme bien, virtudes especiales. Nuestras hermanas que en el día de hoy han dado testimonio público no se convierten en más santas, en mejores mujeres, más devotas o más creyentes, no. Sino que sencillamente le muestra al Señor una cosa: que le aman, y esa es la motivación correcta. Le obedecemos porque le amamos. El bautismo no tiene virtudes especiales para quienes lo practican, sino a la luz del Nuevo Testamento entendemos que esta ordenanza es un símbolo externo y visible, mandado en las Escrituras para ser practicado por la Iglesia, la cual anuncia una verdad central del Evangelio de nuestra fe: que he recibido a Cristo como ¿quién? Mi Salvador personal, y que ahora vivo ¿para quién? Para Cristo, y muero ¿hacia quién? Hacia atrás, hacia el mundo. Por lo tanto, y déjame bosquejarlo rápidamente con respecto a la motivación correcta, la práctica del bautismo, en primer lugar, es el primer acto de obediencia, escúcheme bien, a la palabra de Dios que un creyente hace. Les discipulamos, les enseñamos, pero es el primer acto de obediencia a la palabra de Dios. En Juan capítulo 14, verso 21, observa lo que dijo Jesús. El que tiene mis mandamientos, obsérvalo, Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Usted ama a Cristo? ¿Lo obedece? No los escucho. ¿Usted ama a Cristo?
Más fuerte, ¿ama a Cristo? Amén. ¿Le obedece? Le obedecemos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le amamos y porque es mi primer acto, el bautismo es el primer acto de obediencia a la palabra de Dios. Y en segundo lugar nos bautizamos, la motivación correcta. Porque no simplemente es el primer acto de obediencia a la palabra de Dios, sino que encontramos en las Escrituras que es el patrón o el ejemplo de los creyentes del primer siglo. De hecho, los discípulos le decían a la gente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Casi como parte del mensaje debían dar el testimonio público. El bautismo no salva, pero es un testimonio público de nuestra salvación. El ejemplo del eunuco recibió el evangelio en Hechos capítulo 8 y él preguntó, ¿qué puedo hacer para bautizarme? ¿Hay que hacer algo? Felipe le dice, solamente cree. ¿Y qué dijo Felipe? Yo creo. Y fue bautizado. El ejemplo del apóstol Pablo en su conversión recibe la vista y cuando recibe la vista inmediatamente es bautizado. ¿Recuerdas en la cárcel en Filipo? Ese carcelero, vino un terremoto, quedaron en libertad, el carcelero quiere quitarse su vida, Pablo le predica el evangelio, se convierte él y su casa e inmediatamente ¿qué hicieron? Fueron bautizados. ¿Por qué nos bautizamos? La motivación correcta por obediencia a Cristo Jesús. Un creyente que entiende el evangelio obedece. Si pasa mucho tiempo en su vida cristiana y no obedece este mandato, algo está ¿qué? Funcionando mal. Ya que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En primer lugar, la primera verdad bíblica sobre el bautismo es la motivación correcta. ¿Cuál es la segunda? El momento correcto. ¿Cuándo debe ser practicado? De acuerdo a Hechos, capítulo 2, verso 41, entendemos que el momento correcto es después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Muchos de ustedes fueron bautizados en su niñez. Se le denomina presunta redención o remisión, pero de acuerdo a las Escrituras es un paso de obediencia después que he entendido el evangelio. Observa, así que, nexo interesante, Pedro predica, ahí está la causa y este es el efecto. ¿Cuál es el efecto? Se convierten en personas, reciben a Cristo, entienden el evangelio. Así que los que recibieron su palabra, recibir la palabra es recibir a Cristo, creer el evangelio, responder positivamente al evangelio. No es asistir a una iglesia o ser un prosélito, porque usted lo puede ser toda su vida y no ha nacido de nuevo. ¿Recuerdas a aquel hombre llamado Nicodemo? ¿Conocía la Biblia? Era un maestro de las Escrituras. Y 2 veces que le dice Jesús, tú tienes que nacer de nuevo. Es por eso que, así que, los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Mira, la acción. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como otras 1000 personas. Es evidente por las Escrituras que esta es una decisión consciente que radica consciente en este caso, que erradica toda creencia, yo ya fui bautizado cuando fui pequeño. Eso es una redención potencial. A la luz de las Escrituras y a través de las páginas de la Biblia, el concepto es, yo entiendo el evangelio, recibo el evangelio y luego que lo he recibido, doy ese testimonio público después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Solo quiero tomar 2 ejemplos por el tiempo. Primero es Pablo. ¿Se bautizó antes o después de creer en Cristo? ¿Antes o después de creer en Cristo? En Hechos capítulo 9 encontramos su conversión y observa el verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. ¿Por qué tenía estas escamas en sus ojos? Porque él con soberbia a quien perseguía a los cristianos y tiene un encuentro personal con Cristo Jesús. Y en ese encuentro, Saulo de Tarso le dice a esa voz que le habla, que más adelante él dice que es Jesús. Él le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Completa rendición, completa obediencia. Se le da la orden y él obedece y al momento le cayeron de los ojos como escamas
y recibió al instante la vista. ¿Y qué hizo? Lavándose, fue, ¿y qué más? Y se bautizó. De hecho, en Hechos capítulo 8, en este ministerio interesante de Felipe el evangelista, en el versículo 12 y 13, vamos a leer de su ministerio en Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué creyeron? El evangelio, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, ¿qué hicieron? ¿Qué dice el texto? Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué se bautizaban? La acción al principio del verso dice, porque ellos sabían que creyeron el evangelio, y se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13, ¿cómo comienza? También, ¿qué significa ese también? Además, o así como los del verso 12, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba ¿qué? Completamente atónito. ¿Cuándo fueron bautizados? Después de haber recibido. La motivación correcta, obediencia. El momento correcto, ¿cuándo es? Después de haber recibido a Cristo como mi Salvador personal. A través de los años del ministerio, sé que Pastor Lozao también se ha encontrado con personas que han dicho, yo ya me bauticé. En el año 180 después de Cristo, Tertuliano habló acerca del bautismo de infantes, para decir que era una práctica contraria a las Escrituras. No fue sino hasta el siglo V que una iglesia predominante comenzó a hacer el bautismo, porque se creía que el bautismo producía una regeneración, un cambio, o los apartaba para el reino de Dios. A la luz de las Escrituras hemos visto que uno se bautiza cuando ¿qué? Cuando conoce a Cristo. Ahora, ¿qué si yo me bauticé antes de conocer a Cristo? ¿Me di una buena mojada? ¿Me di una buena zambullida? Ahora, yo sé, presta atención, que hay algunas iglesias reformadas, presbiterianas, metodistas, que practican bautismo de infantes. Y ellos lo hacen porque, como creen que la iglesia es una extensión del Israel, en el Antiguo Testamento los israelitas, los varones, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse. Entonces la nueva iglesia, o en el nuevo Israel espiritual, en su línea teológica, los creyentes deben, ¿qué? O los niños deben bautizarse como los niños del pacto eran circuncidados. El problema teológico que tengo, en primer lugar, que las niñas en la comunidad de Israel no eran ¿qué? Circuncidadas. Por lo tanto, no podrían, si quieren mantener el paralelismo, no podrían bautizar ¿a quién? A las niñas. Pero no es un asunto bíblico, porque bíblicamente es claro en las Escrituras que se bautizan las personas que reciben a Cristo como su Salvador personal. En Hechos capítulo 8, verso 36, para cerrar este segundo punto, leemos el testimonio del eunuco y Felipe, verso 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y mira lo que dice el eunuco. Ya sabía el eunuco que tenía que bautizarse, porque él es el que se da cuenta que hay mucha agua. Aquí hay agua, dice. Y le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es la respuesta de Felipe? Verso 37. Felipe le dijo, si crees, ¿qué? De todo corazón. Tal vez yo enfatizaría esa palabra de todo corazón, ya que de todo corazón significa es convicción en tu vida. Es realmente una convicción. Felipe dijo, si crees de todo, bien puedes. ¿Cuál fue la respuesta del eunuco? Casi como un resorte. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿El momento correcto cuál es? Después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. En tercer lugar, el modo correcto. De acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a Mateo capítulo 28, verso 29, el término utilizado por Jesús, por tanto, y ya sed discípulos a todas las naciones, que bautizándolos, el término bautizo, es inmersión, sumergir. En preposición sería poner en.
Como yo tomo mi lápiz, mi bolígrafo, y lo pongo en el portalápiz. Fui bautizado porque lo puse. De hecho, en el griego, presta atención, en el griego clásico, un barco, cuando se hundía, decían baptizo. Contrario a nosotros, ¿cuándo bautizamos un barco? Cuando comienza a navegar. Pero para los griegos, cuando ese barco, ¿qué? Se hundía, bautizo, entonces, ¿qué? Por lo tanto, históricamente y de acuerdo a las Escrituras, el modo correcto siempre es por inmersión. Sea en una pileta, o a esto le llamamos bautisterio, sea en un río o en el mar. A veces la gente equívocamente cree que si se bautiza en un bautisterio así como este, el viejo hombre queda dando vuelta y cuando sale se vuelve a pegar al hombre. No funciona así. Y algunos dicen, no, tienen que ser aguas vivas para que corra y salga todo eso. Queridos, en el bautismo no sale absolutamente nada. Aunque yo recuerdo cuando me bauticé, no sé si alguno de ustedes se dio cuenta, antes de pasar al agua, ¿qué hice? Me saqué mi reloj, porque yo recuerdo que cuando me bauticé, se me fue el reloj. Y yo dije, se lo llevó el viejo hombre. No, porque nada pasa cuando te bautizas. Solamente es una testimonio. Pero ¿qué incluye esto? El sumergir es una muy buena representación. Es un muy buen símbolo de ¿qué cosa? Que yo muero para el mundo. Quedo sepultado, quedo bajo el agua como símbolo que he muerto el mundo y me levanto en un testimonio que si ahora yo vivo, ¿vivo para quién? Para Cristo Jesús. Mira cómo se ilustra en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido ¿qué? Sepultados, sumergidos, bautizados ¿en qué? Su muerte. Verso 4, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. Así que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? En vida nueva. El agua, al sumergirlo, representa morir para el mundo y salir. Ahora, ¿cómo lo sumergen? De espalda hacia adelante. Hay iglesias que lo sumergen 3 veces. Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Siempre es por agua y siempre es por inmersión. Aunque algunos digan, mire, yo tengo miedo de que me sumerjan. No se preocupe, no se preocupe. Tengo buen récord bautizando. Solo se me murió uno, así que no se preocupe. Hay buen récord en esto, no se preocupe. Queridos, es en primer lugar por inmersión y en segundo lugar por invocación. Si usted se dio cuenta, pregunté a los candidatos, ¿confiesas públicamente haber recibido a Cristo como su Salvador personal? ¿Qué dijeron ellas? Sí, amén. Conforme a tu fe en Cristo, y mire la invocación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo. Ahora, ¿por qué invocación? ¿Por qué el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo? Porque creemos que la salvación del creyente, la salvación del hombre, está involucrado ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre diseñó el plan, pero es el Hijo que muere en la cruz y es el Espíritu Santo que toca al creyente, toca a esa persona y le cambia y le coloca bajo las bendiciones del reino de Dios. La invocación tiene que ver entonces por esa obra consumada. De ahí entonces que si usted se bautizó en algún momento y no entendió lo que estaba haciendo, aunque haya recibido a Cristo y no lo comprendió, su bautismo sigue siendo nulo, porque usted debe entender que muere para el mundo y vive para Cristo. Y lo hace, en primer lugar, por la motivación correcta. ¿Cuál es? Obediencia. Lo hace en el momento correcto, después de recibir a Cristo. Lo hace en el modo correcto, por inmersión y por una invocación de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, la administración correcta. Cuando me refiero a la administración correcta, quiero que vuelvas a Hechos capítulo 2, verso 41. Mira ese texto. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y agrega, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Cuando yo digo se añadieron, ¿qué estoy diciendo? Que se han sumado a algo. Cuando el Señor Jesucristo dio esta ordenanza, la dio a sus discípulos, los 12, sin incluir a Judas, los 11, y se las dio a ellos, y ellos son representantes de la naciente iglesia. Este mandato de bautizar no es dado al creyente, a ese creyente y a ese creyente, porque yo puedo llevar a una persona a los pies de Cristo, pero no veo en las Escrituras que tengo el deber de yo bautizarlo. Quien bautiza es la iglesia, porque la ordenanza fue dada ¿a quién? A la iglesia. No creo que todo creyente puede bautizar a otros creyentes, a no ser que ese creyente sea reconocido como una autoridad espiritual. No necesitamos un certificado que diga teólogo en bautismo. No necesitamos una credencial. Lo único que necesitamos es el reconocimiento de una iglesia que usted es una persona. Ya que el texto dice, y se añadieron aquel día 3,000 personas. ¿A qué fueron añadidos? ¿A dónde fueron añadidos? A la iglesia que estaba comenzando en Jerusalén. Se entiende entonces que los hermanos que son bautizados en una iglesia lo hacen por obediencia, pero también la administración correcta, porque quieren ser parte ¿de qué? De aquella iglesia que les está otorgando o les está bautizando. Dos cositas acá y termino en este punto. ¿Recuerdas que Juan Bautista estaba bautizando a la nación de Israel? Su bautismo era bautismo de arrepentimiento. Viene Jesús y le pide a Juan que quiere ser bautizado. Pregunta, ¿necesitaba arrepentirse Jesús de algún pecado? ¿Por qué se bautiza? Porque el bautismo es identificación. Al bautizarse Jesús por Juan el Bautista, estaba reconociendo que el ministerio de Juan Bautista era un ministerio que provenía ¿de dónde? De Dios. Y en 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 12, dice que la congregación de Israel fue bautizado en Moisés. Se identificaron con Moisés. Por lo tanto, ese creyente que se bautiza en esa iglesia que le ha discipulado, también está diciendo, yo a través de mi obediencia, a través de mi testimonio público, quiero entrar en comunión con esa iglesia y quiero servir a Dios, ¿dónde? En esa iglesia local en la cual el Señor me ha bendecido. Terminemos. La motivación correcta, el momento correcto, el modo correcto, la administración correcta. Queridos, el mensaje correcto. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? Detrás del bautismo. En Hechos capítulo 18, verso 8, observa lo que dice. Y Crispo, y el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Es decir, recibieron a Cristo, creyeron, y muchos de los corintios oyendo creían, ¿y qué más? Y eran bautizados. Por lo tanto, el mensaje que anunciamos, en primer lugar, es un testimonio público de una decisión ya tomada. ¿Cuál decisión? Creer en Cristo Jesús. Y aquí yo tengo una pregunta. ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador personal? ¿Has llegado a ese convencimiento en tu vida? No he preguntado si vas a una iglesia o no. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, se nos dice en la palabra de Dios, mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos verbos, dos acciones, dos responsabilidades nuestras. No es guardar ni mandatos, ni ordenanzas, ni asistir prosélitamente a una iglesia. No se equivoque, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Qué significa el término potestad? Derecho, autoridad. ¿Cuánta gente repite el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y no son hijos de Dios? Me imagino que yo voy a visitar a mi país, voy con mi esposa Claudia, y por ahí aparece un muchacho de unos, póngale, 27 años,
y se me acerca, me dice papá. Y no es hijo de Claudia. Podría pasar, pero no pasa. Mejor voy a cambiar la ilustración. Querido, si no es mi hijo, no me puede llamar ¿qué? Padre. No puede llamarme padre. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. ¿Qué derecho tiene aquella persona que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, llamar a Dios como Padre? Es por eso que el bautismo es un testimonio público de una decisión ya tomada. ¿Qué decisión? Recibir a Cristo como mi Salvador personal. La mayoría de las personas cuando le pregunto, ¿has recibido a Cristo? ¿Sabe que me dicen? Sí, yo desde niño voy a la iglesia y mis padres van a la iglesia. No es la pregunta. Es porque un día te vas a morir y vas a enfrentar la eternidad. Y de acuerdo a las Escrituras, la Biblia dice que el que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque tu pecado nos separa de Dios. Es por eso que la única forma de solucionar mi problema eterno con Dios es recibiendo a Cristo como mi Salvador personal. Y el bautismo lo que hace es decir que esa persona ya lo hizo. Ya soy salvo. Ya mi nombre está en el reino de los cielos. El bautismo es un testimonio público de una decisión ya tomada. Es una ilustración de Cristo en su muerte y en su resurrección. Es una identificación pública con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y escúchame bien, es una identificación pública con su pueblo, representado por la iglesia local. En otras palabras, podemos decir que el bautismo es el acto de obediencia a Cristo, que nos abre la puerta a la iglesia local con todos sus beneficios y también sus responsabilidades. ¿Sabes tú que una buena forma de medir el crecimiento de la iglesia es por las personas o la cantidad de personas que se bautizan? Porque una iglesia, si se van viniendo creyentes de una iglesia a otra iglesia, eso no es un crecimiento normal y natural. El crecimiento normal y natural es que la persona reciba a Cristo como su Salvador personal y dé un testimonio. Eso es crecimiento de una iglesia realmente. Es por eso que leemos en Hechos capítulo 2, verso 47. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo que tenemos 3 candidatos más para bautizar. Ojalá que el Señor nos dé muchos más, pero que hayan conocido ¿a quién? A Cristo como su Salvador personal. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Te ha bautizado? Amén. Por testimonio público, por obediencia, hemos dicho, la motivación correcta, el momento correcto, el modo correcto, la administración correcta, el mensaje correcto. Jesús nos dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. ¿Sabes que Jesús le hizo esa pregunta a Pedro, ya creyente? ¿Y sabes qué le dijo Pedro? Señor, sí, tú sabes que yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero. Pedro, ¿me amas? El Señor hoy te pregunta, ¿realmente qué? ¿Me amas? Si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Y el primer mandato de las Escrituras, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, debes tomar ese paso de fe en tu vida. Les invito a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos, por favor. Cabezas inclinadas y ojos cerrados. Escúchame bien. Nadie está mirando. Quiero hacer una pregunta sincera a tu corazón. Si tú nunca antes has recibido a Cristo como tu Salvador personal, nunca lo has hecho, debes entender que es la única forma de ser salvo. Y si hoy quieres tener el perdón de tus pecados, la salvación, la vida eterna, y decirle a Cristo, realmente te amo, reconoce hoy a Cristo como tu Salvador personal, diciéndole así, ahí donde estás.
Dile así en sinceridad: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti. Pero hoy, dile así en un acto de fe: abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Dile así: perdona mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Antes de abrir nuestros ojos y mirarnos unos a otros, no sé si hay alguien que hoy oró conmigo, hizo esta oración repitiéndola en el silencio de su corazón. Solo quiero que indiques con tu mano en alto, la subas y la bajes. ¿Hay alguien que hoy oró diciéndole a Cristo: te recibo como mi Salvador personal? Si no, es porque todos tenemos esa seguridad. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, Señor, y por esa oportunidad que nos das, Señor, de reconocer esta gran verdad, dando testimonio público. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.